Nosotros en este día donde es el día del Señor juntamos para adorar a nuestro gran Dios y poder, ¿verdad?, cantarle, ofrendar, orar y ahora ser tratado por su palabra, que es lo que el cristiano desea. Deseamos estas cosas. Dios nos llamó para eso, para que deseemos estas cosas, deseemos estar en comunión con los hermanos y en comunión con Él. Para eso Dios nos salvó, ¿verdad?, para tener comunión. Una comunión íntima y una comunión familiar con la iglesia. Y estamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 al 22. Versículo 13 al 22 va a ser la lectura de hoy. Dice así, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 al 22. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. ¿No sois partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, Pablo está tratando con la iglesia de Corinto y bueno, Dios está tratando con nosotros. Con estos ejemplos, ¿verdad?, que Dios ha puesto para que la iglesia no es para el mundo. Acuérdense que la Biblia no es para el mundo, es para los cristianos. Para que los cristianos no caigamos, lo mismo que cayó el pueblo de Israel y cayeron otras iglesias. ¿Tá? Así que si cayeron ellos, podemos caer nosotros. No somos súper espirituales, sino somos débiles, como estamos viendo hoy, como vimos en el Salmo, David. Él reconocía que era débil. Nosotros tenemos que reconocer que somos débiles, que podemos caer en cualquier momento. Por eso tenemos que depender de Dios, ¿verdad? Y el tema de hoy es huir de la idolatría. Huir de la idolatría. Ese es el tema que tenemos hoy en esta tarde para tratar. Estuvimos mirando el domingo pasado el abuso de la libertad en Cristo, que Dios nos da a los creyentes. Dios nos da libertad, somos verdaderamente libres, pero libres para hacer la justicia de Dios, no para hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que queramos. Antes éramos siervos de Satanás, ahora somos siervos de Dios, esclavos de Dios, ¿verdad? Y Pablo pone el ejemplo de Israel, como ellos se volvieron contra Dios por abusar. Ahora los corintios, el ejemplo que Dios también pone para nosotros, los corintios, habían caído en el mismo pecado, abusar de la libertad que Dios le había dado. Y Dios ahora nos dice a nosotros los creyentes, la iglesia cristiana de Durazno, acá nosotros, acuérdense que Dios nos está hablando a nosotros, que tengamos cuidado de no caer en lo mismo que ellos cayeron, porque somos débiles, nuestra carne es débil, y nuestra carne siempre quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces tenemos que tenemos una guerra interna, una guerra de deseos, ¿no? Tenemos una guerra de deseos, los deseos de la carne y los deseos del espíritu, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que las tentaciones, las pruebas que tenemos, no son grandes tentaciones que no podamos soportar. ¿Por qué? Porque son humanas, dice el versículo 13, ¿verdad? Porque a veces miramos las pruebas, qué horrible la prueba que me ha tocado. Pero la Biblia dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir. También tenemos la ventaja y la gran ventaja que Dios está de nuestro lado, y Él no nos va a dejar probar más de lo que nosotros podamos resistir. Así que si tú estás pasando una prueba, ¿verdad?, acuérdate que Dios está contigo y Dios no te va a dejar solo, está contigo. Si estás llorando, Dios está llorando contigo. Si estás contento, Dios está contento contigo. Dios está en nosotros. Antes Dios
en el Antiguo Testamento fue cerca de Israel, fuera de Israel, en la nube, ¿verdad? Pero ahora esa nube, ese poder está en nosotros, el Espíritu Santo. O sea, Dios nunca nos deja. Somos nosotros que dejamos a Dios porque no hacemos la voluntad de Él, ¿verdad? Así que bueno, es una lucha de deseos la vida cristiana. El mundo no tiene esa lucha porque el mundo hace los deseos de la carne. Nosotros que tenemos la lucha porque queremos hacer los deseos del Espíritu, ¿verdad? Bueno, entonces la carne hace su trabajo. ¿Cuál es la carne? Bueno, poner sus malos deseos. Y el Espíritu también hace su trabajo. ¿Cuál es? Guiarnos a la palabra de Dios, recordarnos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo enviaré el Espíritu Santo para que recuerde todas las cosas que yo le he enseñado, ¿verdad? ¿Y para qué? Bueno, para ser obedientes. Según lo que practicamos, es lo que obedecemos, lo que más amamos. Si amamos la carne, vamos a andar en la carne, pero si amamos las cosas de Dios, vamos a vivir como Dios nos ha mandado. Entonces, tenemos que analizarlo. ¿Cómo vivo? ¿Vivo lo que dice la Escritura? Bueno, me esfuerzo en vivir lo que dice la Escritura. Bueno, me estoy esforzando a vivir en el Espíritu. Pero si vivo de acuerdo a la carne, estoy mal y tengo que arreglar mis cuentas con Dios. La palabra de Dios está escrita para nosotros, los hijos de Dios, versículo 11. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para aquellos que muchas veces evaden, ¿verdad? Todo lo que dice la Biblia, esto es para el mundo. No. La Biblia es para nosotros. ¿A quién han alcanzado los fines de los siglos? ¿Quiénes son los que han alcanzado los fines de los siglos? Los creyentes, no el mundo. Así que hermanos, esto es para nosotros. Los idólatras somos nosotros. Todos somos idólatras. Todos tenemos un ídolo. Acá no hay ninguno que diga, yo, mirá, soy perfecto, no tengo tentaciones, Dios siempre está, de que me levanto hasta que me acuesto y sueño con Dios. No, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto. Todos estamos peleando con algún ídolo. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un trabajo, puede ser nuestro cuerpo, puedo ser yo mismo, ¿verdad? Todos tenemos una pelea. Y esa pelea la tenemos porque somos idólatras. Dios dice, huyan de la idolatría. Satanás lo que quiere es que nosotros caigamos en la idolatría para, como Israel, ser descartados para el servicio. No es que vamos a perder la salvación, para ser descartados para el servicio. Entonces lo que hacemos, Dios nos lo va a bendecir, porque estamos viviendo, abusando de la libertad que Dios nos ha dado. Y cuando no podemos vivir con algo que nos falta, y que estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Me falta esto, y está en primer lugar en mi vida, ¿en qué se transforma? Y empiezo a dejar a Dios de lado, y quiero esto, como Israel, ¿se acuerdan? Que Israel quería comer carne, Dios le dio carne, pero ¿qué se transformó el pueblo de Israel? En idólatra. ¿Y qué le pasó a Israel? Dios los descartó y no pudieron entrar, esa generación no pudo entrar. Y cuando caemos, ¿verdad? Empezamos a abusar y a desear cosas, empezamos a murmurar. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando? Que murmuraron de Moisés, murmuraron de Dios, y ahí Dios los castigó. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En esta lucha interna de deseo que tenemos. No debemos estar pensando, ¿verdad? Tampoco que estamos bien, que somos fuertes. Los corintios también. ¿Se acuerdan? Que hasta hablaban mal de Pablo, capítulo 9. Que Pablo no era un apóstol. ¿Qué hizo Israel? Lo mismo. Vamos a sacar a Moisés y Aarón. No necesitamos más a Moisés y Aarón. Total, somos todos creyentes. Bueno, ¿qué le pasaron? Bueno, le pasó que Dios los castigó y los mató por creerse superior y fuertes. Por eso nosotros los cristianos, hermanos, no somos fuertes, somos débiles, que dependemos de un Dios fuerte. Y el problema es el abuso. El abuso de la libertad en Cristo, que cuando abusamos nos transformamos en idólatra y Dios nos descarta para su servicio. ¿Por qué será que yo no puedo servir a Dios? Bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu vida? Las cosas de Dios, las cosas tuyas, tus deseos, ser famoso, tener muchas cosas materiales. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, ¿se acuerdan que David quería salir de esa cueva para ir a adorar a Dios? Bueno, y eso que estás pidiendo tú, o eso que te hace falta según vos,
¿Para qué lo querés? ¿Para ti o para darle gloria a Dios? 1 Corintios 10:14. Entramos ya en el mensaje, terminamos en el 13, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de cómo las tentaciones son humanas? Dios está con nosotros, no nos va a dejar ser probado más de lo que podamos resistir, porque Él nos da la salida. ¿Cómo nos da la salida? ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo nos hace recordar la palabra, y la palabra, cuando la obedecemos, es la salida. Si acá la palabra dice, versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Yo sé que no puede haber idolatría en mi vida, y el Espíritu Santo me va a estar recordando, pero está en mí. Si hago lo que dice la palabra, ¿verdad? Esa es la libertad que Dios nos ha dado después de creyentes. Somos libres, sí, pero libres para obedecer la justicia de Dios. Pero tenemos esa libertad. También podemos, como dice Pablo, podemos hacer lo que queremos, pero obviamente que vamos a tener consecuencias. Consecuencias buenas si hacemos lo correcto, y consecuencias malas si hacemos lo incorrecto. Y sabemos que los abusadores, Dios los condena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vuelven idólatras. Porque si no tienen eso prohibido por parte que Dios no le da, no pueden vivir. Ay, no puedo vivir. No puedo vivir si no fumo. No puedo vivir si no tengo esta persona. No puedo vivir si no tengo tal cosa. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Se entiende? Porque el primer lugar, ¿quién lo tiene que ocupar? El primer mandamiento es Dios. Cuando ocupa el primer lugar en mi vida otra cosa, una persona o algo, me empieza a transformar en idólatra. Entonces Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar. Y si no lo tengo es pecado. Porque muchas veces ponemos, ¿y mi prójimo? Sí, pero el prójimo está en segundo lugar. En primer lugar está Dios. A veces ponemos al prójimo en primer lugar y Dios en segundo lugar. Bueno, no. En el orden de Dios es el Dios primero, el prójimo y yo último. Así que también, yo no estoy segundo, pónganse, y mi prójimo, yo estoy atrás de mi prójimo. Entonces debemos ser conscientes, ¿verdad? Hay personas que dicen creer en el Evangelio, pero no se arrepienten de su pecado. No quieren dejar su pecado. ¿Qué es eso? Idolatría. Y Dios dice, huyan de esas cosas. Huyan de esas cosas. Se convierten en esclavos de sus deseos. Ellos dicen, no puedo, como dije hoy, no pueden vivir, no puedo vivir sin esto, no puedo vivir. Y primero está esto, y está esto, y está esto. Y Dios, hermano, está Dios, sí, pero, perdón, pero primero está esto. Dios me entiende. Bueno, la Biblia dice, eso es idolatría. Es lo que dice la Escritura. Eso te está alejando de Dios, no te deja servir a Dios, ¿verdad? Pero bueno, te tiene que importar, porque somos siervos de la justicia. Y si no estoy sirviendo a Dios, quiere decir que no estoy sirviendo a Dios. ¿Se entiende? Me estoy sirviendo a mí mismo o a alguien más. O alguna otra cosa. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Y acá es bien estricto Pablo a la iglesia de Colosa. Le está diciendo, bueno, Colosenses capítulo 3, 5 al 10 dice, hacer morir pueblo terrenal en vosotros. No dice, bueno, cuando puedan, no, háganlo morir. Lo tienen que matar. ¿Cómo? Todos los días. Bueno, ¿qué es? La fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Idolatría. La avaricia es idolatría. Las pasiones desordenadas son idolatría. Las impurezas son idolatría. La fornicación es idolatría. Todo se transforma en idolatría cuando empieza a ocupar el primer lugar en mi vida. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, si tú estás haciendo esto, tienes la ira de Dios. Dios te va a castigar. Si eres un hijo de Dios, obviamente, ¿no? Obviamente que Dios castiga a sus hijos. A los que no son hijos no lo castiga, sino que están condenados. Pero a sus hijos lo castiga, los disciplina. ¿Por qué? Porque no hacen morir lo terrenal en nosotros. Si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, bien, tenemos la ira de Dios, se viene sobre los hijos de desobediencia. No está hablando del mundo, acuérdense, los hijos de desobediencia, dice la palabra. En los cuales vosotros está hablando de la iglesia, cristianos, también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Antes practicábamos estas cosas. Antes éramos esclavos de estas cosas. De la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas. Éramos esclavos porque no podíamos vivir sin estas cosas. Pero ahora, estas cosas están en nosotros, pero las podemos vencer por medio del Espíritu.
por medio del Espíritu. Obedecemos a Dios. Y cuando obedecemos a Dios estamos matando los deseos carnales. Porque le estamos diciendo no a la carne. No. 7. En las cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué más? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Bueno, una persona, un creyente que, siempre está airado, siempre está enojado, siempre está hablando mal, siempre está diciendo malas palabras. Bueno, ¿saben qué? También se transforma en idolatría. Palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Antes éramos mentirosos, antes éramos toda esta lista, pero ahora tenemos que ir matando esas cosas. Y revestidos del nuevo. O sea, sacate la ropa sucia del pecado y ponte la santidad de Dios. ¿Cuál es la santidad de Dios? La justicia de Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios? En la palabra. Entonces, ¿cómo yo me he visto de santidad? Obedeciendo la palabra, dejando mi carne, los deseos de mi carne, y haciendo los deseos de Dios. Y revestido del nuevo. Somos nuevas personas. Somos nuevas criaturas. Si hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿verdad? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No tenemos que ir renovando. No podemos quedar estancados. Porque si estamos estancados espiritualmente, algo en tu vida y en mi vida está mal con Dios. Hay algo que no me deja crecer. Hay algo que no me deja servir. ¿Qué es? Hay algo, mi deseo, puede ser una idolatría, puede ser algo en mi carne que me aleja de Dios. El salmista compara a Dios con los ídolos del mundo que tenemos, ¿verdad? En este mundo. Cuando ustedes puedan, lean todo el Salmo 135, donde el salmista habla de los ídolos del mundo. Y hoy en día siguen estos ídolos. Capaz que no hay tantas estatuas, imágenes, pero hay tantos ídolos hoy en día, ¿verdad? Que el ser humano se ha hecho. Salmo 135, vamos a leer algunos versículos, 14 al 19. Dice así, Salmo 135, 14 al 19. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. ¿De quién se va a compadecer? De sus siervos, de los que le están sirviendo, de los esclavos de Dios. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven. Tienen oreja y no oyen, tampoco hay aliento en su boca, o sea, están muertos. Están muertos, son estatuas muertas, no tienen vida. Miren lo que dice el versículo 18, semejante a ellos son los que lo hacen. O sea, lo que hacen esas imágenes, en el mundo antiguo era muy común tener cada familia tenía sus dioses, ¿verdad? Y Dios quería que Israel no cayera en esta idolatría. Pero ¿saben qué? Israel cayó. Y bueno, ¿saben qué? Nosotros estamos en un mundo idólatra, hoy en día, en 2025, un mundo idólatra donde adoran, ¿verdad? El dinero, el materialismo, el cuerpo, bueno, se adoran a sí mismos, adoran muchas cosas que están en primer lugar en su vida. Nosotros los cristianos muchas veces caemos en lo mismo, adoramos lo que adora el mundo. El mundo desea eso y nosotros también andamos atrás de lo que desea el mundo y sin eso no podemos vivir. ¿Qué es eso? Idolatría. Versículo 19, casa de Israel, bendecir a Jehová. Casa de Aarón, bendecir a Jehová. Bendice a Jehová, no bendigas los falsos dioses. Entonces, todo aquello que hacen estos dioses y todos aquellos que confían en estos dioses hechos de manos, estas estatuas, están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Nosotros confiamos en Dios porque tenemos vida espiritualmente. Éxodo 20, versículo 1 al 6, ya Dios lo había hablado antes. Ya lo tenía bien claro Israel. Nosotros también lo tenemos que tener bien claro. Éxodo 20, 1 al 6 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros lo mismo. Nuestro Dios nos sacó del mundo. Servíamos a este mundo. Él nos sacó de ahí para que no sirviéramos a los deseos del mundo, sino a los deseos de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer a Dios es inclinarse a otros dioses. Sí, pero yo no me inclino a ninguna imagen. Pero ¿qué es lo que está en primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu vida? Bueno, si hay algo que ocupa en primer lugar tu atención, siempre está en eso, bueno, estás mostrando, ¿verdad? Que Dios está en segundo lugar, las cosas de Dios están en segundo lugar. Dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de hacer tantas cosas para Dios, de obedecer a Dios para hacer eso. ¿Se entiende? ¿Qué es eso? Idolatría. Entonces, eso está deshonrando a Dios, porque Dios quiere que le honres. ¿Cómo honramos a Dios? Poniéndolo en primer lugar. Él es Dios, porque Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad. Y versículo 6, y hago misericordia a millares. Misericordia a millares. Ah, qué bueno, Dios misericordioso. Pero sigue el versículo. A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se entiende? ¿Cuál es nuestra tarea? Lo mismo que tenía que hacer Israel. Guardar los mandamientos de Dios. Vivir la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de vivir la palabra de Dios para satisfacernos a nosotros o para satisfacer a alguien, y eso pasa el tiempo y lo seguimos haciendo, estamos abusando de la libertad que Dios nos ha dado, nos transformamos en idólatras. Pero ¿por qué le está diciendo Pablo que huyan de la idolatría a la iglesia de Corintio? ¿Cuál era el ídolo que tenían ellos? Algo pasaba en la iglesia de Corinto. Y ahora vuelve Pablo a hablar del asunto de comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué hay de comer en el restaurante del templo pagano? Bueno, habían restaurantes en este tiempo, ¿verdad? De templos paganos que sacrificaban a sus dioses. Y bueno, había mucha carne para los dioses. Y bueno, vamos a hacer una venta de carne barata. Y ahí aparecían, ¿verdad? Los cristianos no tienen nada de malo. Si los ídolos de ellos no tienen nada de malo, ¿verdad? Pero Pablo dijo huir de la idolatría. ¿Qué hay que hacer? Huir. Estar lejos, ¿verdad? No hacerlo. Por tanto, amado mío, huid de la idolatría, dice el versículo. En el idioma original hay un artículo antes de idolatría, literalmente diciendo la idolatría. Pablo se está refiriendo específicamente a la idolatría de los templos paganos. En este tiempo habían templos paganos, ¿verdad? Aunque los cristianos corintios podrían tener la libertad de comprar carne en la carnicería o en la venta ahí que tenían ellos, ¿verdad?, en los templos paganos, y prepararla para sus hogares, pero ellos debían huir de la idolatría, porque esa carne estaba sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Pablo? Utiliza el ejemplo de Israel en su periodo de idolatría, donde Israel cayó en idolatría. Pablo le dice a los corintios que no participen en la cena servida de los templos paganos. Está hablando a la iglesia, no participen. Versículo 1 Corintios 10:15. 1 Corintios 10:15. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Bueno, ahora dice Pablo, juzgue, estén atentos. Ustedes que se creen, que ellos se creían que eran mejores que Pablo. Bueno, ustedes son sensatos. Bueno, estoy hablando para que analicen lo que yo les estoy enseñando. Ellos pensaban que eran sabios, ¿verdad? Y entonces Pablo los desafía para que se analicen cómo estaban delante de Dios. Ustedes que se creen mejores espirituales, analicen lo que les voy a decir. Pone el ejemplo, ¿verdad? Que es lo que hacemos los creyentes. Recordamos también lo mismo. Cada vez que venimos a la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Me estoy examinando. Entonces Pablo le dice a la iglesia, examínense, a los corintios. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Verdad? 1 Corintios 10:16. Y acá viene el ejemplo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Bueno, ahora Pablo lo lleva a la Santa Cena, ¿verdad? La copa de bendición que se habla es la tercera copa que habla Pablo. Aquí es la que usó el Señor Jesucristo para simbolizar su sangre, la tercera copa. Hay todo si ustedes después leen Levítico, cómo tenían que hacer la Pascua, cómo tenían que tomar, cuántas copas tenían que tomar. Bueno, la tercera copa es la que habla el Señor, y habla, ¿verdad? El Señor habla de ese símbolo que va a ser
la sangre de Él derramada por nuestros pecados. Y eso lo hacemos los que estamos en comunión. Cada primer fin de semana del mes, nosotros aquí, en la iglesia de acá de Durazno, tomamos las cenas. Pero ¿quién toma la cena? Los que están en comunión, ¿verdad? Con Dios y con los hermanos. Los que están involucrados en la obra del Señor, los que son bautizados, los que tenemos comunión, y comunión es estar juntos, ¿verdad? Una cosa es venir a la iglesia un domingo cuando me quede bien, si puedo. Otra cosa es estar involucrado en la obra. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ser familia, sirviendo al Padre, sirviéndonos los unos a los otros. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que tenemos? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó la cena ¿con quién? Con sus discípulos, con los más allegados, los que estaban juntos, ¿verdad? Los que estaban con un mismo fin, seguir al Señor, servir al Señor. Al Señor Jesucristo le seguían multitudes, mucha gente, pero Él toma la cena con los que tenían más intimidad, sus discípulos, ¿verdad? Entonces son aquellos que están sirviendo, aquellos que están involucrados, aquellos que están en comunión con el Señor y con los hermanos. Por eso dice 1 Corintios 1.9, 1 Corintios 1.9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A tener comunión con Dios. ¿Está? Entonces, Pablo le está hablando a una iglesia, no a un solo creyente, le está hablando a la iglesia. Nosotros, el grupo, tiene que estar unido con Dios, tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Y eso es estar pendientes, sirviéndonos, ¿verdad? Amándonos y bueno, preguntando, preocupándose por el hermano. Una persona que viene de vez en cuando no se está preocupando, simplemente viene a escuchar, está bien, escuchar la palabra. ¿Se entiende? Hay una diferencia en el cristiano que está activo y el cristiano que está inactivo. Cada creyente tiene un don y es para eso, para servir a los hermanos, servir a Dios y a los hermanos. Cada vez que hacemos juntos como iglesia de Cristo, la cena del Señor es para recordar lo que hizo el Señor Jesucristo por su iglesia, por su novia, ¿verdad? Que tenemos vida eterna gracias a Él. Por eso lo recordamos, y es su mandamiento, recordarlo. Recordar, hacer esto en memoria de mí. Y por eso lo hacemos. Recordamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, vivimos el Evangelio. El cristiano no puede salir del Evangelio. Cuando salimos del Evangelio ahí es donde fracasamos. Entonces debemos nuestra vida mirar al Señor, entonces, y analizarnos a nosotros cómo estoy pensando, cómo estoy actuando, qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que he olvidado? 1 Juan 1, 6 al 10. 1 Juan 6, 1 al 10. Y acá decimos, yo tengo comunión, yo soy creyente. Bueno, bien. Acá la palabra de Dios nos aclara los pensamientos y las dudas también que muchas veces tenemos. 1 Juan es un libro escrito para aquellos que dudan de su salvación. 1 Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, andar en tiniebla es no hacer lo que Dios nos manda, ¿no? O sea, practicar las obras de las tinieblas, las obras de la carne. Pero si andamos en luz, o sea, andamos practicando lo que dice la Escritura, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Si yo ando en luz, ando obedeciendo, la palabra de Dios me dice, no dejéis de congregarnos. Bien. Y si no me congrego, ¿qué estoy haciendo? Corto la comunión. ¿Se entiende? Corto la comunión y no estoy andando en luz, porque congregarse es un mandamiento. Orar es un mandamiento. Leer la Biblia es un mandamiento. Estar juntos es un mandamiento. Cristo fue lo que implementó en la iglesia, es que estén juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, cuando andamos en luz, andamos en la palabra, deseamos estar con los hermanos. ¿Se entiende? Cuando yo no tengo comunión con Dios, no deseo estar con los hermanos. Es lo que está diciendo acá, 1 Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando tenemos comunión con Él y comunión con los hermanos. ¿Se entiende?
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos decir, no, yo nunca peco. No, te estás engañando. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es nuestra tarea? Confesar el pecado, ¿verdad? Confesar el pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo estoy bien delante de Dios, yo no peco. Bueno, estamos diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Así directamente, tú eres un mentiroso. Es lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Es un libro que está escrito también para la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia de Asia Menor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios nos lavó con su sangre. Ya estamos limpios. ¿Cuál es nuestra tarea? Cada vez que pecamos, sí, Señor, vengo a pedir la sangre de Cristo. No, ya me lavó. Ya me lavé. O sea, Dios me lavó. ¿Se entiende? ¿Cuál es mi tarea? Es confesar el pecado y apartarme. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo, ya somos. Aunque no parezca que estén en este mundo que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero ya tenemos la vida eterna. Tenemos ya, somos copartícipes del reino. Cristo va a venir a reinar y va a reinar juntamente con nosotros. Ya somos reyes. Somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque oramos, intercedemos por los demás, intercedemos por el mundo, intercedemos por los hermanos. Y eso es lo que hace un sacerdote. Sirve a Dios. Cada uno de nosotros es un sacerdote. Y miren lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Servir a Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, no para nosotros, sino para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que somos sacerdotes y no podemos ser sacerdotes para el mundo o para mí mismo y después para Dios. Para Dios. Acá la palabra dice, somos sacerdotes para Dios. Entonces Pablo habla a los corintios del pan, representa el cuerpo de Cristo hecho pedazo por su iglesia. Cuando nosotros comemos el pan, es un pan, y todos rompemos el pan y comemos, ¿verdad? ¿Qué estamos recordando? Que el cuerpo de Cristo allí en la cruz fue hecho pedazo por mí, por su iglesia. Bueno, y por eso la iglesia se reúne junto a conmemorar eso lo que el Señor hizo, a pensar en estos símbolos en representación de lo que el Señor hizo por nosotros. Lo mismo hicieron los discípulos, lo mismo hizo la iglesia primitiva, los primeros cristianos, y ahora también hacemos lo mismo, seguimos lo mismo, ¿verdad? Juntos compartiendo el pan, juntos tomando de la copa, en memoria del Señor. Bien, seguimos, 1 Corintios 10:17, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, como hacemos nosotros acá en la iglesia, tenemos un pan, volvemos lo mismo, tenemos un pan y todos comemos de ese pan, en memoria de Cristo, ¿se entiende? Es lo que está queriéndole enseñar Pablo a los corintios. Somos varios creyentes recordando el cuerpo de Cristo que fue hecho pedazos por nosotros, por la iglesia, por sus hijos. Pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos formamos el cuerpo de Cristo, todos, cada cristiano. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Dios, ¿verdad? Por eso cada miembro debe estar activo sirviendo al Señor y a los hermanos con sus dones. Estamos sirviendo, estamos todos activos, preocupándonos los unos por los otros, sirviendo, y es lo que hacían los apóstoles, lo que hizo la iglesia primitiva. Si no, miren lo que dice el libro de los Hechos, todo lo que pasó, pasaron nuestros primeros hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Romanos 6, 17 al 18. Es más, cuando Pablo es salvado, o sea, Saulo es salvado, lo primero que Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero. Y vemos que cada hombre y mujer de Dios, todos activos en la Biblia, todos trabajando, todos activos. ¿Por qué? Porque tienen comunión con Dios y comunión con los hermanos. Romanos 6, 17 al 18. 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Bueno, de corazón. ¿Lo hacemos por qué? De corazón. Porque recordamos que Cristo murió por mí, por amor. Y libertados del pecado, estamos libres. Bien, hasta ahí. Si llegara ahí, buenazo, hago lo que quiera. Entonces, no, miren lo que termina diciendo el versículo 18. Viniste a ser siervo de la justicia. Viniste a ser siervo de la justicia. Todos juntos participamos del pan, estamos dando evidencia que somos esclavos de Dios. Estamos participando de la justicia de Dios. Estamos diciéndole al mundo que somos servidores de Dios, su palabra. Nos identificamos con Cristo en lo que Él hizo por nosotros. Por eso, hermanos, y Pablo, ahora van a ver por qué Pablo da tanta enseñanza para llegar a un fin, para enseñar a nosotros y obviamente a los corintios, ¿verdad? El pensamiento de esta parte, de la parte del mundo antiguo, en el tiempo de los corintios, comer en la misma mesa con alguien indicaba amistad y comunión con esas personas. No importaba lo que estaban haciendo, si esa carne era sacrificada a los ídolos, vamos a comer todos juntos. Y ahí estaban los corintios, los hermanos de Corintios, todos juntos, ¿verdad? Comiendo un solo pan, participando de los sacrificados. Y eso es lo que Pablo le está queriendo decir. Ustedes tienen que participar del cuerpo, del pan y de la sangre de Cristo, de la copa. No ir a participar de las mesas de los ídolos, ¿verdad? No ir a los templos paganos, comprar carne para comer, porque esa carne está sacrificada para los ídolos. Todo esto es para que nosotros podamos entender lo que dice el versículo 19 al 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. ¿Se entiende cuál era la preocupación de Pablo? Porque todo lo que estaban haciendo los gentiles, esos sacrificios eran para los demonios. Entonces, ¿cómo un cristiano va a estar comiendo carne sacrificada a los demonios? No, dice Pablo, no quiero esto. No pueden estar haciendo esto. Y ahora pone otro ejemplo. 1 Corintios 10, 18. Mirad a Israel, según la carne. 1 Corintios 10, 18. Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, ¿no soy partícipes del altar? Bueno, acá otro ejemplo. Los israelitas llevaban el cordero al templo en el pasado para ser sacrificado por sus pecados. Eso representaba al Hijo de Dios, que iba a venir en el futuro, ¿verdad? A morir, a sacrificarse por nosotros. Bueno, llevaban el cordero y ellos se identificaban con el cordero. ¿Ah? Este cordero es mi sustituto. El sacerdote llevaba el cordero, lo mataba el cordero, y esa sangre, tenía que correr sangre para expiación de los pecados. Esa sangre cubría el pecado. La sangre que mataban el corderito cubría el pecado, mi pecado. Yo llevaba el cordero, mataban el cordero, cubría mi pecado, lo cubría. Pero la sangre de Cristo quita el pecado. ¿Se entiende? Por eso la sangre de Cristo es más eficaz. Por eso nosotros no matamos corderitos, porque ya la sangre de Cristo nos quitó el pecado. Pasado, presente y futuros. Nuestra tarea es, como dije hoy, es confesar el pecado y huir del pecado. Entonces llevaban ese corderito, se identificaban con el cordero, con el altar, y después que sacrificaban lo cocinaban en fuego y lo comían. Tenían que comerlo. Y eso lo dice Levítico 7, ¿verdad? Y ese cordero que comían era una representación de la cena del Señor, del cuerpo de Cristo, del pan. Levítico 7 habla de los sacrificios que tenían que hacer, qué tenían que hacer con la carne, quién comía, los sacerdotes comían una parte, ellos comían otra parte. Entonces las personas que llevaban al animal al altar se identificaban con el animal moría en representación de él, de su pecado, y mostraba el sometimiento a Dios. Bueno, estoy llevando este animal porque Dios me lo mandó, me someto a él. ¿Ah? ¿Y qué estaba haciendo el mundo? Sacrificando esos animales para los dioses paganos de ellos. Ellos se identificaban con esos dioses paganos y con el animal. Entonces un cristiano no puede ir a identificarse con un dios pagano. Es lo que le quiere está enseñando Pablo
a la iglesia de Corintios, y Dios nos está enseñando a nosotros a no identificarnos con los ídolos de este mundo, ¿verdad? Estos sacrificaban carne a los falsos dioses. Por eso el versículo 7, 1 Corintios 17, dice, ni seáis idólatras. Acá lo dice, no sean idólatras. Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Le dice, no sean idólatras como los israelitas que fueron idólatras, adorando aquella imagen, aquel becerro de oro que hicieron, ¿verdad? No solamente que lo hicieron, adoraron, tomaron, hicieron orgía y era lo que practicaban en Egipto, era normal para ellos. Pero dice, no lo hagan. Versículo 14, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Continuamente huyan de la idolatría. ¿Qué estaban haciendo esta gente pagana? Idolatría. El cristiano tiene que huir de la idolatría. Caían en idolatría. Pero lo malo era que la iglesia caía en idolatría. ¿Se entiende? Y lo malo hoy en día es que nosotros podemos caer en idolatría. Porque también cayeron los corintios. Y estaban descalificados, enfermos espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Bueno, porque no estaban huyendo, sino que estaban participando. Ah, yo soy fuerte, no me hace nada, yo soy cristiano. No, huye de esas cosas. Versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos, no debemos hacer eso. 1 Corintios 19, 20, 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 20. 10, 19 al 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo del que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipe de los demonios. Entonces a los creyentes no nos afecta comer algo sacrificado a los ídolos, porque no tiene poder espiritual sobre nosotros, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Lo malo es que están ofreciendo sacrificios a los demonios y nosotros no podemos estar identificándonos con los demonios. ¿Se entiende? Eso es lo malo. No podemos, y Pablo dice, ustedes no pueden comer carne sacrificada a los ídolos. Por eso Dios nos dice en el versículo 20, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con ellos, con los demonios. Los creyentes solo damos cultos a Dios, nada más. Nada más. Un ejemplo. Salmo 106, 35 al 42. Salmo 106, 35 al 42. Dice así. Antes se mezclaron con las naciones, y está hablando de Israel. ¿Qué hizo Israel? Se mezcló con las naciones. Israel no tenía que mezclarse con las naciones, sino que tenía que ser una nación que fuera luz, huyendo de la idolatría, del pecado, de las cosas que Dios le había dicho antes de entrar, que no lo practicaran. ¿Qué hizo Israel? Se unió. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Nuestra carne desea las cosas de este mundo y nos unimos a los ídolos de este mundo, ¿verdad? 36, dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Servir a un ídolo, hermano, es arruinarnos a nosotros mismos. Israel se arruinó, hasta ahora está en ruina. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios de lado. Sacrificaron sus hijos, sus hijas, los demonios. Ya llegaron al momento que hacían pasar a sus hijos por fuego y a sus hijas por fuego. ¿Se dan cuenta? Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, dice la Biblia. En vez de estar haciendo sacrificios a Dios y sirviendo a Dios, ellos hacían las dos cosas. Podemos hacer las dos cosas. Servimos a Dios en el templo y bueno, y después también servimos a los ídolos paganos. Y Dios dice, no, están mal. ¿Cómo van a hacer eso? Ofrecieron sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Versículo 39. Dice, se contaminaron así con sus obras. ¿Y qué pasó? Y se prostituyeron con sus hechos. ¿Qué hicieron? Se prostituyeron. ¿Qué es prostitución en este sentido? Bueno, unieron las cosas espirituales con los ídolos. Prostituyeron la palabra de Dios. Algo santo lo contaminaron con los ídolos. Hermanos, nosotros muchas veces no hacemos lo mismo cuando queremos hacer algo
sabiendo que no lo debemos hacer y lo hacemos igual, y pecamos deliberadamente como pecó Israel. ¿Qué es eso? Es un ídolo que tenemos, ¿se entiende? Y nos prostituimos a nosotros porque este cuerpo tiene que ser un cuerpo santo, apartado para Dios, y lo pongo en sacrificio a un ídolo, a un Dios de este mundo, que puede ser, bueno, tantas cosas que, como hablamos hoy, vicios, fornicación, ira, enojo, tantas cosas, ¿verdad? Que este cuerpo tiene que representar los frutos del Espíritu y muchas veces lo ponemos a el servicio de la carne. ¿Y qué le pasó a Israel? Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, lo entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. ¿Qué le pasó? Vino Nabucodonosor y destruyó todo. ¿Pero quién lo mandó? Dios lo mandó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había prostituido. Habían agarrado las cosas santas, ¿verdad? Y la unieron con los ídolos. Entonces, todo este ejemplo, Pablo se lo está mostrando a los corintios y Dios nos está mostrando a nosotros, ¿verdad? Lo malo de los corintios delante de Dios es que participaban de la mesa del Señor y después iban a participar de la carne sacrificada a los ídolos. Estaban en la mesa del Señor y en la mesa de los ídolos, ellos quedaban bien con todos. Quedamos bien con todos. Eran tan simpáticos, tan buenos, no tenían problemas con nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban bien con Satanás y querían estar bien con Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro, ¿verdad? No podemos servir a dos señores. Y sabemos que nuestro Dios es celoso, nos quiere para Él solo. Entonces nuestra vida, como hoy en día, nuestra vida tiene que ser una vida que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No teniendo miedo a los demonios, sino cuidándonos en santidad. Porque los demonios nada nos pueden hacer. Satanás nada nos puede hacer. Somos de Dios. ¿Se entiende? Somos nosotros que cedemos a la tentación y ahí es donde caemos. Acuérdense que las tentaciones, acuérdense lo que el versículo 13 dice, que ninguna tentación que no sea humana, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, es nuestra, no viene de afuera. Nosotros queremos pecar. ¿Entiendes? Satanás hace su trabajo y pone todo ahí por lo que nos gusta, porque él sabe lo que nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, tengamos cuidado. ¿Cómo cuidamos? Cuidando nuestra salvación, guardándonos para Dios. Por eso el versículo 21, 1 Corintios 10, 21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué le estaba pasando? ¿Se acuerdan? En el capítulo 11 de Corintios. Dios estaba matando a cristianos, llevándolo antes a casa, estaba permitiendo que se enfermaran espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Porque estaban haciendo esto, participando de las cosas sagradas de Dios y participando de las cosas de los demonios. Entonces Pablo dice, no pueden hacer las dos cosas, porque lo que tienen es el enojo de Dios. Es como un hombre o una mujer que tenga un amante. No podemos jugar a dos puntas. No podemos jugar a dos puntas tampoco con Dios, ¿verdad? Debemos decidirnos a quién vamos a servir. Tenemos que ser como Josué, hermano. Él antes, siendo viejo, anciano, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé lo que van a servir ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Bueno, eso es tener convicciones. No vamos a servir a los dioses paganos. Josué entra a la tierra prometida y reúne al pueblo y dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No sé ustedes. Entonces todo el pueblo dijeron, sí, vamos a servir a Jehová. El tiempito ya empezaron a caer, ¿verdad? Lo mismo nosotros, yo creo en Cristo, yo voy a seguir a Cristo. Y cuando queremos acordar estamos caídos, ¿verdad? Sirviendo a un Dios, a un ídolo. Y nosotros tenemos que estar matando a nuestros ídolos, no dándole vida, sino matándolos todos los días. Porque si no lo hacemos, nos estamos haciendo mal a nosotros mismos, ¿no? 1 Corintios 10, 22. O provocaremos a celo al Señor. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Provocaremos a celo al Señor. ¿Y qué? ¿Somos más fuertes que el Señor? No. ¿Pensamos que vamos a burlar a Dios? Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará.
¿Y a quién está escrito eso? Para nosotros, hermano. No es para el mundo, es para nosotros. No podemos burlar a Dios, no podemos provocar a Dios a celo. Pensemos lo que le pasó a Israel. Todo eso está ejemplo para nosotros. Lo que le pasó a los Corintios, Corintios 11, por estar adorando y sirviendo a los ídolos que ellos tenían. Bueno, no podemos estar haciendo lo mismo. Dios no nos dejará sin castigo si estamos practicando la idolatría. Jeremías 25, 6 al 11. Jeremías 25, versículos 6 al 11. Acá un ejemplo. Jeremías le está hablando a Israel y está diciendo: no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándole. No vayan, le decía Jeremías, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no haré mal. Pero no habéis oído. ¿Sabes lo que está haciendo Dios con nosotros ahora? Hablándonos lo mismo. Hijo mío, hija mía, no vayas atrás de los dioses de este mundo. No vayas a servirle a ellos. No le adores. Porque si no me provocas a ira a mí, yo te quiero amar, te quiero bendecir. Y nosotros muchas veces, en vez de buscar la bendición de Dios, buscamos el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos atrás de los dioses paganos de este mundo, de los deseos de la carne. Versículo 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. ¿Quién se hacía mal? ¿Le hacían mal a Dios? No, ellos mismos se hacían mal. Y muchas veces nosotros mismos nos hacemos mal. ¿Por qué? Porque estamos provocando a ira a Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Cuántos mensajes Dios nos ha dado, hermanos? Desde que Dios nos ha salvado. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos habla? Cuando abrimos la Biblia en nuestra casa, cuando vamos a orar, Dios nos habla y nos habla. Lo mismo hizo con Israel. Le habló, y le habló, y le habló, hasta que un día dijo Dios: basta, se terminó. Y bueno, lo mismo con los corintios. Le habló, y le habló, y le habló, basta. Todo tiene un fin para Dios, ¿verdad? No es que Dios, es lleno de misericordia y gracia. No, no, no. Sí, es lleno de misericordia y gracia, pero también Dios es justo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. La matanza que hizo Nabucodonosor fue porque Dios nos mandó a hacer eso. ¿Se entiende? No fue que, bueno, se le metió el demonio a Nabucodonosor y empezó a entrar al pueblo de Israel y empezó a matar a todos porque, dice Dios, se me escapó Satanás. ¿Qué onda era Satanás? Y anda matando a los judíos. No, no. No, Dios mandó a Nabucodonosor. Andar a Nabucodonosor y matar a todos estos judíos que están en contra de mí. Y los que sobren, llevarlo de esclavo a Babilonia. Por eso dice: mi siervo. Dios, Él es mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y lo destruiré y lo pondré por escarnio y burla en desolación perpetua, y haré que desaparezcan de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría. Ellos se reían, se burlaban de la palabra. Estamos bien, no nos falta nada. ¿Qué decían los corintios? ¿No decían lo mismo? Estamos bien, Pablo, no nos falta nada. Tenemos plata, tenemos esto, tenemos aquello. Bueno, ¿sabe qué? Lo mismo le pasaba a Israel. Dice: la voz de desposado, la voz de desposado y la voz de la desposada, reunido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. 70 años fue Israel. Los vivos, ¿no? Los otros murieron, los vivos fueron de esclavos. Y ahí fue Daniel, a Babilonia, el profeta Daniel. Y ahí estaba Jeremías. No era por falta de hombres que le predicara. Ay, no me enseñaron. Ay, no me dijeron. No, estaban estos hombres predicando y predicando y predicando. Y el pueblo de Israel, no, estamos bien. Dios está contento si podemos sacrificar a Moloch, a la diosa, acá en los Corintios, la diosa Diana. Estamos todo bien. Estamos bien así. Y Dios dice: no, no están bien. Y hoy en día, hermanos, también. Lamentablemente muchas iglesias han caído por lo mismo. Han dejado de entrar el mundo dentro de la iglesia. Dios es amor. Dios está lleno de gracia. No seas legalista. No, hermano, Dios es justicia. Yo no quiero el castigo de Dios. Yo no quiero que Dios lo castigue a ustedes tampoco. ¿Verdad? Así que busquemos la santidad. Apocalipsis, capítulo 21, 6 al 8.
capítulo 21, 6 al 8. Dice así: y me dijo, hecho está, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ¿quiénes son los que vencen? ¿Vencen qué? La carne, nuestros deseos. Por eso el 8 dice, pero los cobardes. Acá está la otra parte. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no vencen nada. Los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras. Acá están, los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, la vida cristiana es de negación de nosotros mismos y hacer los gustos de Dios. No mi gusto, sino empezamos a chillar como niños, ¿verdad? Malcriados, como hizo Israel. Y por culpa de estar haciendo arrebatos y de estar desconforme con Dios, Israel recibió el castigo de Dios. Entonces, no busquemos ser castigados por Dios, sino que busquemos la bendición de Dios, ¿verdad? Dejemos de lado la idolatría, huyamos de la idolatría. Si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. 1 Corintios 11, 30 al 32. 1 Corintios 11, 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Debe ser alguna cepa de algún virus. No, porque el mundo dice, no, es virus. No, dice Dios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué? Está hablando de la iglesia de Corintios. Porque ellos eran idólatras. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios no nos quiere condenar. Dios nos disciplina. Dios nos disciplina, y si porfiamos, seguimos abusando, Dios nos lleva antes a casa. No somos más fuertes que Dios. Hermanos, no estamos para desafiar a Dios, sino estamos para someternos a Dios. Él es el Señor. Nosotros no somos señores. Él es el que manda, ¿verdad? No miremos a Israel. No seamos como los israelitas ni como los corintios, sino que podamos ser como el Señor Jesucristo, obediente y sometido a nuestro Padre, para la gloria de nuestro Padre, y para que también nosotros podamos también gozar de ese gozo, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, andar en bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Como dice la palabra, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Así que, hermanos, huyamos de la idolatría. Y lo que la orden que Dios nos ha dado también a nosotros, versículo 14, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Huyan. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por su palabra. Te adoramos, Padre amado, porque tú siempre eres tan claro con nosotros. Oh Dios, ayúdanos a nosotros ahora. Que el Espíritu Santo nos esté recordando esta palabra y nos dé, Señor amado, la fuerza, el amor necesario, Padre, para hacerlo, lo que tú nos has mandado. Padre, que miremos la cruz de Cristo, todo lo que Él sufrió para que nosotros podamos vivir en santidad y vivir en luz y ser la luz de esta ciudad de Durazno. Padre, perdónanos por tantas veces caer en la idolatría. Perdónanos, Dios, porque sabemos que no somos perfectos, sino que vamos camino a la perfección y estamos luchando con nuestros ídolos. Pero Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Y Padre amado, gracias porque si confiamos en ti vamos a ir venciendo, porque la fe es la que vence al mundo. Ayúdanos, Dios, a ser vencedores, confiando en tu palabra, viviendo tu palabra, siendo hacedores de tu palabra. Para la gloria tuya, Padre, lo queremos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y estar con nosotros y orar por nosotros. Muchas bendiciones y bueno, si Dios quiere, el miércoles estaremos otra vez estudiando la palabra, el libro de Nehemías, donde también estamos mirando a este hombre, un siervo, ¿verdad? Un hombre que se preocupó en servir a Dios, dejando todas sus comodidades para poder estar haciendo la voluntad de Dios. También nos toca a nosotros hoy en día muchas veces dejar nuestras comodidades, lo que nos gusta, para servir a Dios. Así que muchas bendiciones, que pasen bien. Podemos confiar en tus promesas.